¿Cómo están, compañeras, compañeros? Es muy grato volverlos a saludar en esta segunda cápsula para el reforzamiento de la flauta dulce para el repertorio de la música folclórica. Tengo entendido que el profesor ya les entregó la rúbrica y la cantidad de piezas que ustedes deben estar estudiando. Sin embargo, me di el tiempo de trabajar cada una de las piezas para que cada uno pueda explorar en las distintas obras que están presentadas. A modo de introducción, en esta cápsula nosotros vamos a estar trabajando tres piezas que van a ser en el siguiente orden: el Guachitorito, Run Run se fue para el norte y el Rin del Angelito. Como bien en esta diapositiva que ustedes están viendo, dice contexto para las tres piezas folclóricas. O sea, cuando nosotros tenemos que estudiar una pieza, también es importante ver su contexto, cómo fue desarrollada, de qué tipo de folclore es, en el sentido de si es una recopilación o es una canción creada. Acá nosotros podemos, en el ámbito de la música, podemos hacer un link junto al ramo de cultura de tradición oral latinoamericana, en donde justamente son en este tipo de obras que nosotros no solamente podemos estudiar este tema de la flauta dulce, sino que si nosotros queremos trabajarlo con un instrumento armónico, tenemos que empezar también a estudiar cómo es su ritmo, que generalmente está ligado a un ritmo basado en una danza. Bueno, sobre el contexto de las dos piezas de Violeta Barraca presentadas, hay que mencionar que ambas canciones, el Rin del Angelito y Run Run se fue para el norte, o Run Run se fue para el norte, pertenecen al disco llamado Últimas Composiciones, que es del año 1964 y que fue vendido por el sello y producido por el sello RCA Victor. Hay que entender que ambas piezas, tanto Run Run se fue para el norte y el Rin del Angelito, manejan el ritmo del Rin, que hay que entender que el Rin es una danza de dos parejas en un cuarto suelta y tomada, sin pañuelo, que se baila en la isla grande de Chiloé. Se acompaña de guitarra, rabel, que se fue cambiando paulatinamente por el acordeón, y bombo. Hay que entender que acá se destaca en el ritmo la cuartina y el par de corcheas, la cuartina de semicorchea, taca, taca, tan, tan, taca, taca, tan, tan. Y eso lo podemos nosotros escuchar en ambas canciones. Y claro, en una es más como evidente que la otra. Y ahí nosotros podemos observar que, claro, Run Run se fue para el norte es una canción autobiográfica de Violeta, y el Rin del Angelito pertenece a una situación folclórica que ocurría en el pueblo chileno más campesino, que es un ritual religioso. Voy a leer un pequeño extracto que tiene que ver sobre lo que tiene que ver de dónde sale el Rin del Angelito. Claro que esto lo encontré en Memoria Chilena. Dice: el velorio del Angelito es una de las tradiciones populares más arraigadas en el campo chileno. Se denomina angelitos a los niños que fallecen antes de cumplir los 3 años, aunque en ocasiones la práctica se ha realizado en niños de hasta 7 años. Esta es una ceremonia consistente en el constante rezo del rosario y de cánticos piadosos, acompañado de cena de medianoche, licor conocido como el gloriao. El gloriao tiene como nombre que dice relación con la gloria del niño al ir al cielo. Aparte de esto, se quema incienso. Asimismo, en una mesa, la mesa de los santos, se colocan distintas imágenes religiosas, se prende una vela rodeada de flores blancas y se construye un altar donde muchas veces se instala el cadáver del niño muerto y vestido como un ángel, con una túnica blanca adornada de lazos celestes y algunas veces con unas alitas para ayudarle en su viaje. El fundamento de esta ceremonia es que cuando muere un niño pequeño asciende directamente al cielo porque no ha alcanzado a cometer pecados. Por lo mismo, no se le debe llorar. Si esto sucediera, se le hace un mal al alma del difunto. Bien, acá como podemos ver de Memoria Chilena es como uno también puede hacer ciertas investigaciones relacionadas a las piezas que uno va a tocar.
Por eso yo escribí en esta parte como contexto para tres piezas folclóricas, porque claramente cuando nosotros estemos mostrando estas piezas en nuestro ejercicio pedagógico, tenemos que hacer este tipo de introducciones para que los estudiantes sepan de dónde nosotros encontramos o de dónde viene este folclore. En el tema del guachitorito, sigue siendo un villancico que está tocado a ritmo de huayno. Así que vamos a continuar con las siguientes diapositivas, en donde vamos a ir retomando los ejercicios de lecturas previas para realizar esta interpretación de manera exitosa. Bien, continuando, podemos acá observar que dice lecturas previas, ejercicios antes de tocar, un trabajo mínimo de 10 minutos por pieza. O sea, nosotros tenemos que realizar estas lecturas previas o ejercicios antes de interpretar cada pieza y hacerlo mínimo 10 minutos, porque cuando nosotros estamos leyendo, porque esto es lo mismo que estar observando un libro o estar leyendo, o en este mismo caso, yo que estoy haciendo una locución, tengo que hacer ciertas prácticas de lectura para que el mensaje llegue bien a quienes ustedes son los oyentes. En este caso, claro, yo tengo que escribir un guión entendiendo que lo que yo quiero comunicarles no tiene que ser difuso o no tiene que caer en incoherencias. Lo mismo ocurre en la música, pero en este caso lo hacemos con las lecturas previas. Acá puse comenzar con la rutina de respiración. Claro, es muy importante que antes de empezar a estudiar o tocar con la flauta dulce, nosotros preparemos todo nuestro cuerpo, como lo hacían en las clases, si es que alcanzaron. Bueno, creo que en mi curso alcanzamos, pero uno tiene que hacer ciertos ejercicios de respiración y relajación. Creo que las clases con el profesor lo hacen, sí, estoy muy seguro de eso. Y donde uno tiene que preparar todo su cuerpo para poder tocar de la manera más relajada. Después dice, recordar los ejercicios ya estudiados. Los ejercicios ya estudiados, los cuales mencioné en el video anterior, en la primera cápsula, en donde si bien podemos recordar que trabajamos con la silabación rítmica, que eso pertenece a la metodología Kodai. Después, percutir. Continuábamos con el solfeo hablado y finalmente con el solfeo cantado. Todos estos ejercicios los hacíamos con metrónomo, que partíamos desde 60 en adelante. Por eso dice 10 minutos por pieza, porque todos estos ejercicios nos toman más de 2 minutos, de 2 a 4 minutos. Y si lo pensamos en varios pasos, llegaría hasta los 20 minutos antes de poder tocar una pieza. Después dice agregar nuevos. Agregar nuevos, nosotros en esta cápsula vamos a conocer los otros tipos de lecturas previas que nos sirven mucho para poder tener una interpretación de manera correcta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros estamos tocando una pieza es estar analizándola, analizar la obra. En este caso el guachitorito, como les decía, es un villancico a ritmo de huayno. Uno lo está leyendo, dice alegre. Y como estábamos hablando de la tradición oral, está recopilado. Parte con una galopa, en donde si nos damos cuenta hace mi, fa, sol. Y eso inmediatamente es una dificultad porque estamos en la primera digitación cruzada que encontramos. Y claro, eso lo hace un poquito complejo, aparte que está de manera anacrúsico. Y claro, tenemos que ir dándonos cuenta cuáles son las repeticiones, las respiraciones. Y en ese sentido, creo que las cosas que más se hacen como difíciles son las galopas y después cuando viene la cuartina, luego de que ocurren los 3 pares de corcheas con calderón. Y ahí dice alaguachihuachi torito. Por ende, ese alaguachihuachi tiene que ser con una articulación entre blanda y dura. Yo podría recomendar el tere tere tete, tere 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 tete tete te.
Si lo hacemos te, de, te, queda como un poquito complicado porque es una figura rápida y vuelve a estar entre el mi, fa y sol de la digitación cruzada. Eso lo tienen que practicar muy lento si lo tocan a ritmo alegre, como lo propone en la pieza. Es una de las cosas más particulares que tiene el guachitorito. No es una pieza fácil. Aparte que tienen que respetar las repeticiones que ocurren. Claro, el calderón. Y justamente este carácter alegre que tiene que ver con los villancicos a ritmo de huayno. Eso es lo que ustedes deben estudiar como retomando las lecturas previas. Continuando con esto que hemos estado planteando desde la primera cápsula llamado lecturas previas, que definidas simplemente son ejercicios antes de tocar, y en donde en cada diapositiva acá escrita dice su trabajo mínimo son 10 minutos por piezas. Estábamos comentando que podían llegar a ser hasta 20 minutos. En las anteriores retomamos, agregamos los ejercicios de respiración y relajación y retomamos los ejercicios anteriores, las prácticas anteriores. Ahora se agregan nuevas dinámicas. En esta donde podemos encontrar la lectura de articulación, que la lectura de articulación tiene que ver que nosotros estamos mirando la partitura y a cada figura rítmica, como la silabación rítmica que tenía los ta, los ti y los tiri, ahora eso lo dejamos en nuestro interior y empezamos a agregar este mismo tipo de trabajo, este mismo tipo de práctica, y empezamos a pensar en la articulación de la lengua, que es uno de los elementos principales de la flauta dulce, en cómo coordinamos la salida del aire, trabajado con la lengua y eso llevado a nuestros dedos. Como se están dando cuenta, es toda una cadena. Es por eso que acá se sugieren articulaciones blandas o articulaciones duras. Dentro de las articulaciones blandas tenemos los TD, los DT, DD, DD o RD, dependiendo de lo que estemos tocando. Y las articulaciones duras, como son los TT, los TERE o los RT, dependiendo de lo que nosotros queremos proponer como articulación. Acá dice legatos y staccato. Claro, tiene que ver dependiendo del carácter que tenga cada pieza. Es importante que nosotros en estas lecturas previas podamos ir mirando qué tipo de carácter tiene cada obra, cada música, cada canción. En este caso, nosotros estamos trabajando Run Run se fue para el norte. Dice tranquilo, pero si uno va a la interpretación de Violeta en el disco Últimas Canciones de 1964, está tocado con un charango y el charango es el que hace el ritmo del rin, como dije en el comienzo. Rapidito trote, que vendría siendo de alguna forma cómo caracterizamos la cuartina de semicorcheas con un par de corcheas. Taca, taca, tan, tan, taca, taca, tan, tan, taca, taca, tan, tan, taca, taca, tan, tan. Y ese es el ritmo. Al finalizar, como siempre, yo hago unas muestras. Ahí está cada pieza interpretada a la velocidad que corresponde, recopilado de las interpretaciones de sus autores. Es por eso que tampoco, no sé, tranquilo si define una rapidez. Quizás tranquilo define en cuanto a la salida del aire, en cuanto a cómo nosotros tocamos el arco del fraseo. A eso se refiere tranquilo, pero la pieza, claro, nosotros tenemos en nuestro imaginario lo que hacían agrupaciones como Inti Illimani o quizás a veces Quilapayún, muchas veces los Jaivas, que claro, estas piezas muchas veces las comienzan como lento, como muy muy lento, menos que un andante, pero claro, esta canción es totalmente un andante. Pam pam pim pam piram pam param param piram. Ahí ustedes la van a poder escuchar, pero no, claro, vuelvo a reiterar que para cumplir la prueba es necesario trabajarla con metrónomo y trabajarla quizás desde 60, ir probando. Pero se van a ir dando cuenta que el metrónomo siempre les va a ir pidiendo más. Abajo,
hay una progresión que el profesor se los dio como ejercicio. Es bien interesante porque este ejercicio nos ayuda a tener estos trabajos de coordinación, de articulación con los dedos. Y aparte, él agregó el tema de tocarlo en distintas tonalidades, con las mismas alturas ahí escritas. En este caso, Do mayor sin ninguna alteración, Sol mayor partiendo desde el Do central, pasando por el Fa sostenido, Re mayor, en donde ese Do tiene Do sostenido, que ya es complicado. Tiene Do sostenido y Fa sostenido. Y Fa mayor, en donde el Si bemol es lo que aparece como alteración. Este ejercicio es bastante bueno de realizar también como lectura previa, como cuando uno quiere tener un ejercicio anterior, como para preparar las articulaciones, en donde nosotros ahí nos vamos a ir dando cuenta que realmente si lo tocamos muy lento, pac, tac, tac, va a funcionar poco. Estos ejercicios de escalas se tienen que tocar de alguna otra forma con un fraseo continuo. Obviamente todo tiene que partir muy lento, pero en algún momento uno tiene que soltar la rapidez en el instrumento y se van a dar cuenta que si lo hacen de manera metódica, después llegar hasta el re del final del sistema es en una tirada de aire y de vuelta a lo mismo. Es un ejercicio bastante bueno y si lo mezclan con los ejercicios de articulación. Tienen que fijarse en la partitura de Run Run se fue para el norte, que hay ciertos ligados que aumentan la negra y la transforman en negra con punto. Y justamente la repetición completa de la pieza, las respiraciones y el carácter que dice tranquilo. Tranquilo en este caso no significa del todo lento. En esta última diapositiva sobre las lecturas previas, volvemos a decir que son ejercicios antes de tocar con un trabajo mínimo de 10 minutos por pieza. Acá dice, lectura con movimiento de dedos en la flauta soprano. Después, agregar el paso anterior que tenía que ver con las articulaciones de lengua. Y sumarlas. Articulación más movimiento de dedo. Es súper importante hacer este ejercicio porque, vuelvo a decir, que el trabajo de la flauta dulce no es solo botar aire y mover los dedos, sino que es saber cómo articular una columna de aire a través del movimiento de la lengua para dar una correcta articulación y una correcta, una correcta frase musical. Y esto se hace de manera metódica. Dice siempre trabajar con metrónomo, en donde decíamos que el metrónomo inicial es de 60 BPM y podemos llegar fácilmente en un día de ejercicios hasta 80 o en una semana de ejercicios. Recuerden que pueden ir alternando todos los ejercicios que hemos establecido hasta acá, que alrededor van más de 7, pueden ser 8. Y ahí, como dije en el video anterior, uno puede saltarse si hay ejercicios que si ya lees a primera vista, si ya tiene cierta práctica con eso, que no tenemos que dejar nunca de leer porque es parte de nuestra profesión. En este caso es el rin del angelito. Ya hablamos sobre qué era el rin, cuál es el ritmo que caracteriza a esta danza. Y en ese sentido, acá nos encontramos con una pieza que lo caracteriza la célula rítmica de la galopa. Tantaca, tantaca, pim, pam, tantaca, tincara, pam, pam. Es particularmente importante darle ese carácter a la articulación de la lengua junto con los movimientos de los dedos e ir tomando ciertas decisiones, e ir explorando, e ir jugando, porque son las articulaciones las que le dan el carácter a la pieza. Cuando hablamos del carácter es el sentimiento que uno quiere transmitir, porque esto es como el cantante,
qué sentimiento le transmites a la canción con una columna de aire bien puesta, con un crescendo, con un pianísimo o ese tipo de dinámicas y además de ornamentaciones. Es súper importante que esta pieza también no es lenta, es una danza. Dice moderado, moderado no es lento. Pero para entregarlo como formato de prueba, recuerden que lo pueden tocar lento hasta que se acostumbren y poder entregarlo de manera correcta para su evaluación. También tenemos que darnos cuenta que esta pieza se toca hasta el tercer sistema y después hasta el cuarto. O sea, tenemos el primer sistema, se repite primer sistema, segundo sistema, tercer sistema y después volvemos al comienzo hasta el final donde están esas dos blancas. Es por eso que las lecturas previas son importantes, porque nos ayudan a entender cómo fue transcrita esta pieza y cómo quiere que se interprete. Por eso los invito a siempre estar practicando y aplicar este tipo de metodología planteada en esta clase de flauta dulce en todas sus prácticas musicales, ya que son bastante beneficiosas. Después de esto, ustedes van a encontrar los 3 videos de la interpretación con guitarra de mi parte. Como siempre, ha sido todo un agrado estar realizando este tipo de videos para ustedes. A continuación, les presentaré las 3 piezas propuestas en esta cápsula de reforzamiento. En el siguiente orden: Guachitorito, Run Run se fue para el norte y el Rin del Angelito. Espero que las disfruten.